Hola. ¿Cómo están de entrada los... El primero, entonces está esa vaina un miércoles allá abajo. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ah, ya. Toca apagar esto. A ver. Sí, eso es lo que le digo el eco. Entonces toca esperar a ver. Hagamos ahí mientras. ¿Quieres cierrele ahí? Ah, pues porque y ahora sí.
Ahora sí. Hola. Pues que hay que grabar yo. Entonces, decía que fundamentalmente, sí, porque ahí estamos viendo el código. Decía que fundamentalmente cuando yo estoy hablando de una conciliación, ¿cierto? Yo voy a tener dos herramientas, ¿cierto? Uno es, o dos fuentes de información también. Uno es el extracto bancario, ¿cierto? Pues obviamente que es el que nos emite el banco de todos los movimientos que he hecho durante el mes, ¿correcto? Generalmente eso lo hacemos, ¿sí? Mensualmente, ¿listo? Y en la empresa nosotros tenemos algo que se llama el libro auxiliar de banco, o el auxiliar de banco, como lo quiera llamar. Ahorita miramos un poquito también lo de plan de cuentas, porque era importante lo de los famosos auxiliares. ¿Listo? Entonces, resulta que yo comienzo a mirar, cuando yo giro cheques, vamos a mirar aquí, por ejemplo, yo tengo el auxiliar de banco, ¿cierto? El auxiliar banco. Y por aquí tengo el extracto bancario, así en términos generales. ¿Listo? Sí. Y al igual, pues voy a decir que yo tengo acá como una especie de cuenta T, miren acá. ¿Sí o no? Y aquí también lo voy a tener, así a grosso modo, ¿no? Para que miremos los efectos. Entonces resulta que aquí tendré pues la descripción, ya tendré la fecha, ¿cierto? Entonces va a decir aquí que tiene los débitos, y por acá tiene los créditos. Entonces lo mismo acá. Tiene unos débitos y tiene unos créditos. Puede suceder que de pronto no tenga sino una sola línea, y entonces cuando, digamos, generalmente, ¿cuál es la naturaleza de las cuentas o del extracto? Del banco conmigo, o con mi empresa, o con el quinto mano. Una naturaleza de una obligación, ¿cierto? O sea, un pasivo. Entonces, aquí se llama cuentas corrientes. O sea, por eso solamente una sola columna. Y aquí le voy a colocar una 21 para que se acuerde, ¿cierto? Un pasivo. Se llama cuentas corrientes. En mi contabilidad tengo una 11, ¿cierto? Que se llama bancos. ¿Correcto? Entonces, digamos que hay extracto, creo que es el Bancolombia, más no estoy, ese sí maneja las dos columnas, ¿sí? Débitos y créditos, ¿cierto? Pero de pronto el BBVA o la dieta manejan una sola columna. Cada que yo hago un depósito, vamos a decir aquí consignación, ¿sí? Y aquí también le voy a decir consignación, ¿listo? Esa consignación que yo hice el 31 de marzo, hoy es el 31 de marzo, yo no. 31 de marzo. Esa consignación dije que voy a consignar aquí 100.000, no importa, 100 millones, 100 mil, lo que sea, ¿cierto? Esta es un débito, ¿cierto? Y si voy a mi saldo, pues mi saldo va a ser débito. ¿Listo? Vamos a poner aquí, agregamos el saldo. ¿Listo? Y entonces para aquí tengamos 100. ¿Listo? Ahí le pongo los después. En el banco, ¿cierto? Como es una cuenta por, ¿cierto? Una cuenta por pagar, algo que tiene que pagarme el banco bien. Entonces, va a ser un crédito, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos? ¿Y el saldo cuál será? Pues el saldo será, estamos aquí, saldo. Y ese saldo está 100.000 crédito. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, generalmente, nosotros como distinguimos los registros, también me indican en el comprobante, cuando hacemos un comprobante, un modelo de comprobante, les explico para qué. Porque generalmente es mejor colocarle en paréntesis, ¿cierto? Colocar 100 crédito a decir 100 así, porque a veces uno no ve menos. Entonces usted llega, viene en paréntesis y ya sabe que es un crédito o un registro contrario a la naturaleza de mi cuenta. ¿Qué quiero decir ahí? Que si yo estoy en el banco y aparece ese signo allí, ¿cierto? El menos, para él va a ser un débito, ¿cierto? Porque está disminuyendo la cosa. ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a decir que el mismo 31 de marzo, yo giro cheque. ¿Listo? Te voy a decir que giré un cheque por 20.000. Entonces, aquí está. 20.000. Voy a omitir, por cuestiones de rapidez, el
no tengo la cuenta de partida, me lo van a aclarar. Entonces aquí, 31 marzo, ¿cierto? ¿Qué hice? Me llega un cheque, te lo pagué. Es cheque girado, ¿cierto? Cheque girado. ¿Cuánto me lo giró? 20.000. ¿Cuál es el saldo? ¿Cierto? 100 menos 20, ¿cierto? Nos da 80. Y ese es el saldo que tengo yo también acá. ¿Vamos a ver, no? Tengo 100 menos 20 me da 80. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, con todas las cosas. Vamos a decir que llegó una nota de débito por 400 pesos. Entonces, 31 marzo, ¿cierto? Entonces, se clavaron aquí una gravamen al movimiento financiero. Así se llama eso, ¿cierto? El GMF. Es el banco, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que le cobró 400 pesos por decir algo, ¿cierto? Y entonces, crédito, ¿cierto? Y aquí ya tendré 79.600, ¿sí o no? ¿Vamos? Entonces, como ya la registré, el banco, ¿de dónde me la sacó? Pues el banco me la dio 31, como la que otra vez, y escribo aquí, gravamen al movimiento financiero. En la empresa de siempre damos el 4 por 1000 y voy a tener acá, ¿cierto? Perdón. Un valor de 400, ¿cierto? Que me está disminuyendo este valor. 79.600. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, vamos a decir que yo tengo aquí 79.600 y resulta que el gerente de Avispao no dijo nada, pero el banco le quedó de otorgar los préstamos. Se recontabilidad, ¿cuánto es el saldo? Este es el saldo verdadero. ¿Listo? Resulta que por allá me aparece y el mismo 31 de marzo, ¿cierto? A mí no me dijeron nada y aparece una nota crédito, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí préstamo. Y digamos que me prestaron cuánto? Me prestaron 100, ¿cierto? Entonces, ojo a lo siguiente. 100 aquí, ¿cierto? Y entonces aquí yo tendré 171. ¿Estamos ahí o no? 179.600. Sí. ¿Ahí? O sea que si yo comienzo a mirar, digamos que no hubo más transacciones. No hubo más transacciones. Cuando voy a hacer mi conciliación bancaria, que es la que tengo allá, yo que comienzo a hacer, a puntear, y siempre digo, cifras iguales. Entonces ya decimos, ¿cierto? Si yo tengo aquí un débito, necesariamente en el banco tiene que haber un crédito. ¿Estamos ahí? Entonces, si tengo un crédito, en el extracto pues va a haber un débito, y aquí lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedó pendiente? El resto, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros llamamos allá, mire ya que dice, allá notas crédito no contabilizadas. ¿Correcto? Yo no tengo, vamos a decir que no tengo nada más, entonces, no tengo cheques pendientes de cobro, ¿cierto? ¿Qué es un cheque pendiente de cobro? Por ejemplo, ayer rápido, yo giré este cheque, se lo entregué, ¿cierto? Pero él no lo ha cobrado. Yo lo cobro mañana, que es primera vez con eso empiezo el mes con planación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este cheque, yo lo giré aquí, está afectando aquí, pero aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Porque usted no lo ha cobrado. Entonces, yo digo cheques pendientes de cobro. ¿Listo? Resulta que hay consignaciones no acreditadas, ¿cierto? Que de pronto un cliente me envía o me llama y me dice, mire, de Barranquilla, yo le consigné a usted 50.000 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el mismo 31 de mayo, ¿cierto? Para que hablamos que consignación cliente. ¿Listo? Y ese cliente me consignó, ¿cuánto me consignó? Vamos a decirle que fueron 50.000. Para que nos diferenciemos, entonces aquí tenemos 129.600, ¿correcto? Y ahora sí este es el saldo. Entonces ya tengo 179.600, aquí tengo 129.600. Pero aquí tengo aquí, resulta que puede ser el cheque de otra plata, ¿cierto? De otro lado, de otro banco. Entonces ustedes acuérdense que hay una vivienda, sobre todo la vivienda, ¿no? Aquí uno trabaja en la vivienda, mal de mal. ¿Listo? En la vivienda le dicen a usted un giro de un cheque de mi cuenta a una cuenta de vivienda, ¿cierto? O sea, y
A mí me lo descargan de una vez, pero a otros se lo abonan hasta los 2 días o los 3 días. Eso me parece que está bien. ¿Sí me entendés? Y cuando es entre bancos es peor, ¿no? Los bancos creo que sí generalmente se demoran 3 días, sabiendo que es aquí mismo y en la misma ciudad y en la misma cuenta. Es una transferencia bancaria. Ahí tengo una BBVA, entonces llega y no, transferencia, ¡pum! De una vez descuenta. Pero en la vivienda va a mirar si es el claro. Hasta el otro día o día y medio llega y dice, ah, ya, se una transferencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas pueden ser. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros como consignaciones no acreditadas. ¿Por qué no acreditadas? Porque acuérdense que el banco es crédito. Entonces, aquí no está. Por eso se llama consignaciones no acreditadas. ¿Listo? Notas de débito no contabilizadas. Por ejemplo, en el caso sí, aquí me cobraron el 4 por mil, pero de pronto yo no, a mí me llegó la nota y yo no lo registré. ¿Cierto? Entonces, podríamos decir que esas son las famosas notas de débito no contabilizadas. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Muy bien. Y por último tendría, bueno, tengo las notas de crédito, ¿no? Entonces, en ese caso, ya olvidemos los textos. En el saldo, según el extracto bancario, me dio 483.500. Eso es lo que tengo en mi extracto. Pero en mis libros tengo 263.500. Sería algo así parecido acá, ¿cierto? Tengo más aquí y menos aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo no. Entonces me dicen, ¿qué pasó? Ah, comenzamos a mirar, ¿cierto? Pero ya dijimos, ¿cierto? Punteamos la información y resulta que al puntear la información, lo primero que me resultó, me queda aquí esto, me resultó que tengo cheques pendientes de cobro. No me cobraron cuáles clientes, mire, ahí yo los muestro. Construcciones HM, Julio Pérez, Lucía Salcedo, entonces tienes 100, 300, 350, ¿cierto? Que son los cheques que no me cobraron. ¿Ok? Muy bien. Aparece algo como una consignación no acreditada, ¿cierto? Tiene acá 150, mira, aquí también tiene 200. A ver, lo que sucede es que en este palito que nosotros así cuando me lo pensamos un poquito, pues simplemente hacemos toda la relación y lo que jalamos aquí, pues es el valor de la sumatoria. Si usted ve ahí, dice arriba dice que 22, dice ¿listo? ¿No mayor? Entonces simplemente porque aquí será un total, yo siempre jalo los totales. Porque aquí Profe, qué pena lo interrumpo. Yo, Profe, lo que pasa es que se escucha muy lejos y se escucha eco. bueno, sí me voy a decir por eso es que hacen las clases presenciales, porque va a pegar cómo lo mejoramos. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo mejoramos? Ay, de todas estas opciones estoy hablando porque puede ser un infiltrado. Yo, profe, ¿Dónde anda? José David Barraza. sí, señor. Ah, pues claro, cuando poder chatear así, que voy a ver por ahí. Listo. Pero bueno, cuando se me estrella. Muy bien. Tenemos aquí a Yurita Terán. Gracias. Jesús David de la Cruz. Ya volvió, así por el oído. Kevin Daniel. Listo, gracias. Kevin Daniel. Cristian Martínez. Cristian Martínez. Bueno, pero bueno, la gente por esta vez ya aparece aquí. ¿La escribo? Bueno. Bueno, ya vamos. Que Liz María volvió, ¿no? Ah, ya. Listo. Ahora allí. Entonces guardemos esto que tenemos ahí. A ver, cuando llegue tarde me avisa porque después yo llego ya habíamos puesto para allá. Entonces, vemos. Sí, ya tenemos. Compadre, déjame poner ahí el micrófono y ya no escuchamos. Yo sé por qué puede ser.
Ah, no, ¿me escuchan? Escuchen se escucha ahí con eco. Y ahí peor, ¿sí? Ahí mejoró. ¿Cierto? Bájale ahí el volumen en el cuadro. Ah, compadre, ahí está, ese lado izquierdo está bajando. ¿Hablo? ¿Otra vez, correcto? ¿Sí? ¿Mejoró o empeoró? ¿Mejoró o empeoró? ¿Perdón? Ahí está un poquito mejor, profe. ¿Cómo? Mejoró un poquito. ¿Se escucha mejor ahí o peor? No, profe, ahí lo escucho mejor. Ah, ok, listo. ¿Cómo le dice? Toca cerrar este acá. Muy bien, entonces, ojo lo siguiente. Decíamos que fundamentalmente, ¿cierto? Esos 129 que tenemos aquí en nuestro ejercicio, ¿cierto? Esto que tenemos en este ladito, estamos hablando que son ¿cuánto? 263. Y el otro de 279, ¿cierto? Serán los 483. Y hablábamos que teníamos unos cheques pendientes de cobro, que son estos, ¿cierto? Y teníamos una consignación no acreditada, como es esta. Correcto, en el caso que decíamos que pronto me consignaron en Barranquilla y no me han dado una hora. ¿Listo? ¿Por qué hacer eso? No sé, pero puede suceder, ¿cierto? Por eso es que nosotros también en el plan de cuenta me encontramos la 11.10, se llama banco, y la 11.15 se llama remesas en tránsito, porque cuando se estaba elaborando eso, se tenía ese problema, es lo que me consignaban en Cali, y entonces yo no, o sea, yo no podía ahorrar la plata del banco porque yo no la había recibido aún, ¿cierto? De pronto me mandaban en su tiempo, ¿no? Un fax, una cosa de esa, porque no existía la cuestión del correo. Pero ese cierre lo hace usted prácticamente mensual. Sí, mensual. Eso fundamentalmente hay que hacerlo mensual. Cuando yo tengo una cuenta como empresa, tengo una cuenta de ahorro y resulta que hay bancos que solamente a las cuentas de ahorro les emiten extractos trimestrales, ¿cierto? Entonces yo solicito que me lo hagan mensualmente. Si no cierro la cuenta, la hago en otro lado. Claro, porque yo soy el dueño de la cuenta, ¿no? ¿Cómo digo? Entonces, innecesariamente yo necesito hacer mis consignaciones, sobre todo porque recuerden que puede ser que el cliente me consigne. Resulta que el mismo cajero se equivocó en un número. ¿Puede pasar o no puede pasar? Pasa. Se equivocó en un número de la cédula, le abonó otro, qué sé yo. Eso, incluso a uno también le llega plata que no son instituciones. Y todo lo que tengo cuando va ya no iba, porque me puede para pagar. Sí, claro. Una vez pelado llegué, yo me acuerdo cuando estaba con alguien, con alguien me acuerdo tanto que yo dije que la gente se fue la tarjeta y no tengo 6.000 pesos para sacarse. Y metimos. Y salieron 55 y yo los agarré. Cuando me llamaron al banco, obviamente le tocaba volver pero cuando me llama el banco, me dice, ¿usted qué hizo con los 50 que habían ahí? Que no sé qué, me los llevé, porque no se los voy a dejar allá para llegar a como. Sí, después uno le cuenta, pero pues igual. Son errores que pueden suceder, ¿no? Además, también uno por atacado, es que no llega y no espera que el dinero. Hoy en día, pues igual, con todas las vainas que le colocan para robar a uno, pues hay que tener pilas con él. Pero puede pasar, lo mismo puede pasar que le consigne un solo número que le cambie usted ya a la cuenta. ¿Puede pasar? Sí. ¿Sí? Entonces ya le cambio el número y puede pasar. Entonces esa consignación no me la acredito a mí, ¿cierto? No me la abonó, también porque así se habla de todo. Bueno, generalmente cuando se habla de abono son 3 para cualquiera de los dos lados. Lo que pasa es que cuando la cuenta es pasiva, el abono aumenta el saldo. Cuando la cuenta es activa, el abono disminuye el saldo. Yo pienso que eso no se les olvida. Así que hay que darle el cambio. Yo no puedo decir, invertimos. Muy bien. También tenemos una nota de débito no contabilizada. Por ejemplo, miren que en este caso tenemos un cheque. Bueno, ¿cierto? Entonces allá en el mapa aparece cheque, bueno, ¿cierto? Rebotó esta consignación allá
de pronto, ahora en la nota de crédito del préstamo, la nota de crédito, algo faltó y entonces me robó el cheque. O no está la plata, que sí. ¿Estamos ahí? ¿Puede pasar? También puede pasar, entonces por eso tenemos esos 5. ¿Ok? Y por acá tenemos, aquí tenemos unas notas crédito no contabilizadas. ¿Sí? Es una consignación que hizo un cliente de 70.000 barras y no me lo avisaron tampoco. Entonces, si no me lo avisaron, aquí está. Dice, notas crédito no contabilizadas. ¿Correcto? ¿Por qué hablo de notas crédito no contabilizadas? Porque muy seguro, para yo corresponder una nota de débito, hago una nota de crédito. Y para corresponder una nota de crédito, pues hago una nota de débito, que es la cuestión de naturalidad. ¿Listo? Que creo que a veces, pues esa era la práctica que teníamos nosotros y ya no saben, ¿no? Por ejemplo, casi nadie ahora reclama los recibos. Ah, ustedes sí tienen que hacer. Porque ustedes hacen una consignación, alguien me dice, pues, ay, profe, muchachos, tienen que pagar. Profe, ya pagamos. ¿Cómo que no? Porque aquí tengo la consignación. Pero, maestro, usted de 5.000 personas, ¿cómo hace la universidad para ver que usted? Usted tiene que venir aquí, llevar allá y legalizar la consignación. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y la otra recomendación es que no voten esas consignaciones de los pagos que ustedes hagan. ¿Cierto? Hagan un tarjetito, hagan una carpeta, peguenlas ahí, hagan algo hasta que termine su carrera. Ya cuando tenga el diploma debajo del colchón, te darán y los colgan. Entonces, ahí sí, botan los papeles, porque algo puede pasar. Allá han ido cruces y que no sé qué, y que pasa que yo les recomiendo eso siempre. ¿Listo? Vamos a levantar el apartamento. Yo guardé 180 recibos de los pagos que hice. Pero por ustedes, ¿cómo me dicen? Yo soy contador. Por razón dicen que los contadores son 5.000. Pero pues, no es que uno se haya el corregido, sino que trata de cuidar un poquito más adelante que tenga él. Por eso tuve un lío con el banco, con el banco B. Porque yo sería cobrarme más, pero como yo tenía que decir, usted le manda a darme los digo, yo no. Eso es una de. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos, ¿cierto? Estos totales establecidos. Este espacio, póngame pues claro lo que les voy a decir. Una consignación bien hecha, perdón, una conciliación bien hecha, no debería tener sino solamente cheques pendientes de fondo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que le pasa a veces en las empresas o en los parciales que hacen? Pues, estamos en la entrevista que los exámenes que les hacen. De pronto uno dice, esto ya está lista la conciliación. Eso está perdido. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar a ninguno de estos proveedores a que me cobren los cheques. O sí, yo no puedo obligar a tener un cheque. No. Si yo lo cobro cuando se me dé la gana voluntad. ¿Cierto? Además, si de pronto como un amigo, un cheque pendiente de cobro hay como 6 meses, de 6.000 pesos, porque el hombre de puro, ¿cómo le echaron? Entonces los dieron los cruces y lo único que le quedó liquidación fueron 6.000 pesos, te digo que le iban a mandar a matar, póngale pues peor. Cuando ya me dijo, no, yo voy a mandar marcar nada, ya, bueno, déjeme, firme aquí de una vez porque yo no voy a dar de baja. Yo no. Para mí fácil, me lo registro como porque como así eso va a ser, usted tenga su chequecito, ya no es ningún problema. Pero sigue como que causa un traumatismo ahí chico. ¿Listo? O a veces con los centavos también. Por eso uno trata de cerrar las libras a pesos. ¿Sí? Porque pues, usted, por ejemplo, cuando está manejando dólares, ahí sí toca manejar centavos, porque es que 50 centavos de dólares son 2.000 pesos. ¿No? Al contado, ¿sí o no? Cambio 50 centavos, que es más de nada. Esto ocurre, se le sale por los rotos de los bolsillos. ¿Sí o no? ¿No hay? Muy bien, entonces, ojo a esto. Yo, claro, ya tengo impulsé los cheques, ya sé qué es. Yo, ¿qué tengo que hacer? Voy a hablar. Pues yo lo que hago generalmente es hablar con cada una de las situaciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces, si a mí me llaman, esta consignación, ¿qué fue lo que sucedió? No, que no, pues la terminado y así estuvo verificado, se hicieron el abono el 1 de abril, por decir algo. ¿Listo? Pero ya investigué de qué pasó con eso. Ah, entonces cheque de vuelta, entonces ya no a la persona, ¿cierto? No me pagó. Entonces, ¿qué hago hacer? Le tengo que cargarle otra vez la cuenta a él. Y si lo tengo, bueno, si lo tengo de una vez que esa factura genera intereses por mora, pues de una vez hago el cálculo sin que el contrato dice hasta vencido, cálculo. ¿Estamos ahí? Eso ya los famosos ingresos no operacionales. Y lo tengo en compañía para poder ingresar. Muy bien. Y lo mismo pasaría con esta consignación. Cheque, pues, ¿qué pasó? Sí, señor, el banco consignó el 15 de abril, pero se la abonaron a otro cliente y resulta, o sea, otro cliente del banco, y el banco ya solucionó el problema a partir del 1 de abril, el siguiente mes. ¿Estamos ahí? Pero ya averigué sobre esas
operación. Generalmente pedimos una conciliación cuadrática. ¿Qué es una conciliación cuadrática? Arrancamos del saldo de los bancos y llegamos al saldo del auxiliar o el saldo de la empresa. Arrancamos del saldo de la empresa y llegamos al saldo del banco. Entonces, aquí también creo que le tengo el ejercicio para que no esté llorando que solamente le explique. Ahí lo tiene. Quinto malo, ¿cierto? Después, aunque eso quede muy grabado, pues mejor. Entonces, ahora madre, saldos en un estado, ya lo dijimos, 483.000, ¿correcto? Cheques pendientes de cobro, ¿cierto? Ya este dibujito que está aquí, de lo que, como lo tengo referenciado aquí. Entonces, miren acá. 1 cheque de cobro, 2 consignaciones, 3 tal, 4 tal. A usted le puede servir de pronto, alguien dice, me gusta me sirve ese modelito, pero también quiero meter transferencias. Entonces también lo pueden meter ahí, que las charlas manejan. Muy bien. Entonces, miren. Saldo según extracto bancario 483.500. Cheques pendientes de cobro. Quiere decir que los clientes o mis proveedores no nos han cobrado. Entonces, ¿qué debo hacer? De ese saldo que tengo en banco, lo resto. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Listo? Yo ya no tengo 483.500 en el banco, sino que tiré 350. No nos han cobrado, pero tendría que restar. Por eso le coloqué el menos aquí. ¿Correcto? Las consignaciones no acreditadas, quiere decir que el banco no me las ha abonado a mi cuenta, ¿no? Entonces debo sumar. Ahí está también sumando. ¿Listo? La sumamos. Ahora, ¿qué pasó? Se cayó el internet. Ay, coño. Parece que se acabó aquí. Luego de internet, No funciona, no tiene que haber. Bueno, digamos hablando mientras está aquí la negación. Entonces, dime mi internet, su choches. No trata de compartirme a ver si es que esta vaina que pasó con el tuyo. Ah, no, pero ya como que yo la reacción. Eso creo. Qué cosa tan irregular. Se ha producido un error desconocido. ahí se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Venga, aquí podemos compartir con el sí, que el error desconocido fue porque dieron mucha plata y yo no sabía qué pasó. Aquí, nuevamente, la conciliación. Qué cosa tan súbita. Se acaba de enredar. Vamos a compartir nuevamente, esto aquí y listo. Ah, eso sí. ¿Está viendo mi pantalla? Bueno, digamos. Entonces, ojo a lo siguiente. Se nos activa. No, ¿qué pasa? ¿Ahí me escuchan? ¿Eco? ¿Hay eco? ¿Hay eco? No. Ok. Muy bien. Entonces, decíamos que fundamentalmente, ¿cierto? Las notas débito no contabilizadas, ¿cierto? Entonces decíamos que son ¿qué?
son algo que yo no los contabilicé como el caso de la coordinación que me hizo mi cliente, ¿cierto? Entonces, por allá hizo una nota de crédito, entonces la asumo, ¿cierto? ¿Está mayor? Perdón, la nota de débito sería el caso del gravamen al movimiento financiero, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Y tenemos o el cheque de vuelto que hablábamos en el caso nuestro, ¿cierto? Que por acá vamos y miramos, es eso, pues de los 50.000 con un cheque de vuelto. Listo, ya que tenemos la nota de débito no contabilizada. ¿Ok? Y aquí aparecería en el caso que tengamos también del 4 por 1000, ¿cierto? Pues también nos deberían aparecer ahí. ¿Listo? Muy bien. Otra de las estamos estando en internet. Yo no sé si es el 28. Ah, ya, renovación matrícula mercantil, para eso sí, ¿sí? No, yo puedo decir, compártame, mira, por favor, porque esta vaina ya me trató el imagen. Yo dije que sí. Yo decía. Trabajos. Pero me ha producido un error de esto. Venga, pero qué cosa. Informarte el problema. Sí, ya. Permítame la cara si está terminando. Pero porque ni siquiera lo identifico. ¿Mayúscula o minúsculos? ¿Cómo? ¿O tabarros? Sí, no lo que no tomen nada. Allá tú vale el mensaje por tu parte también. Lo que le dije para que pues, usted sea íntimo en su propio investigo. Sí. Es cosa tan irregular. Si lo alcanzan a 75, cae mejor. Sí, bueno, esperemos a ver. No vale. No consumo sino por el 5 más. ¿Cómo? No me lo consumo todo. No, ok. Otra cosa, para que me de la de. ¿Ya, sí? Pero ya como. Como eso me llama que se lo van sumando. Bueno, muy bien. ¿Está mirando mi pantalla ya los virtuales? Ya lo que está. Ok, Cristian. Bueno, muy bien, sigamos aquí porque los mandos quieren trabajar, pues no hay problema. Ya se quitó, ahora sí. Bueno, muy bien, entonces decíamos, ¿cierto? Que fundamentalmente este análisis o esta cuadrática es la que le solicitan generalmente a uno cuando está presentando alguna prueba o algún examen, ¿cierto? Entonces, ojo a esto. Dependiendo de estas operaciones como las haga aquí, obviamente voy a obtener el saldo según libros, ¿correcto?
¿Y por qué le llamamos cuadrática? Porque ahora arranco del saldo según libros y llego al saldo según extracto, porque pues lo tengo aquí con amarillito. ¿Listo? Entonces, fíjense. Saldo según libros. Tengo 263.500. ¿Sí? Y tengo unos cheques pendientes de cobro. O sea que esos cheques no me los han cobrado. ¿Qué debo hacer? O sea, para la situación real, debería sumar, ¿cierto? Esos cheques que tengo para saber cuál es el saldo del banco. ¿Sí? ¿Usted está con Neco? ¿Era que este es el que me... ¿Está con Neco todavía? Sí. Era el cual se abrió porque ni siquiera sé. Ahí mejoró. Mejoró. 1, 2, 3. Pucha, ahora yo no voy. Bueno, vamos a ver. ¿Los de plataforma me escuchan bien? Sí, ustedes no tienen tanto problema porque como están aquí yo con lo bajito que hablo yo, ¿no? Ok. Entonces, decíamos que esos cheques que están pendientes de cobro, vuelvo, repito, si el hubo de me digo, orden de no pago, ya la patana tengo en el banco, ¿sí o no? ¿Estamos claros ahí? Entonces, por eso lo sumo. ¿Qué pasa con las consignaciones no acreditadas? Pues obviamente no es cierto que yo las tenga ya en el banco, ¿cierto? Yo las tengo en mi contabilidad, pero no las tengo en el banco, o sea que tendré que restarlas. Y lo mismo pasaría con las notas de débito no contabilizadas, ¿cierto? Las resto, ¿correcto? Y las notas crédito que la genera el banco, que no había registrado, pues lo que tengo es que sumarla y así podré llegar a establecer el saldo según banco. Se hace lo que tiene el extractor del libro, según el libro, con el banco y el banco con el Usted todo lo que sea igual, usted lo puntea. Es más, yo les hago creo que les hablé de los centavos, ¿no? A veces cuando aparecen partidas con centavos es cuando uno encuentra donde es, uy, esta vaina no me cuadra y comienza 135 hojas de uno del extracto, bendito sí, amigos, para hacer esa conciliación, entonces después buscar eso que es para. Entonces mejor no hacer las cosas como deben ser y despacio, ¿cierto? Luego repito, la idea es que si usted se concentra, usted lo puede hacer. Eso es una conciliación de 130 hojas, puede que le gaste a usted un día. Pero pues igual, o sea, que se hace, eso no tiene ningún problema. Y teniendo claro estas condiciones. Entonces, fíjese que las partidas, ¿cierto? Que yo resto, ¿cierto? Digamos, para el saldo según libros, pues debo sumarlas, digamos, para poder llegar a ese saldo según extracto, si no, no podría ser. O sea, son inversas. Entonces, si analizamos acá, miren, cheques pendientes de cobro, en el extracto lo sumo, en libro, perdón, en el extracto lo resto, en el libro lo sumo. Las consignaciones no acreditadas, en el libro la resta, ¿cierto? En el extracto la sumo. Y así sucesivamente para llegar a los dos valores. O sea, lo que les decía, eso no tiene, es más de cuidado que cualquier cosa. Y lo que les decía, ¿no? Una consignación bien hecha, en mi concepto, no debería tener partidas conciliatorias, excepto pues, por los cheques pendientes de cobro, porque es que yo no puedo que como obligar a nadie a que cobre lo que no quiere cobrar. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hay o no hay? Sí, debería ser así. ¿Correcto? A veces le aparece, es que mire, aquí alguien que le, digamos, yo estoy en el mes se hace de marzo. Hoy me traen ¿están listas las notificaciones? Sí, las traen. A ver, un momentico. Aquí tengo una consigna, aquí tengo de abril, ojo, me dejaron de papaya. Desde abril del 2021 hay una consignación, ¿cierto? Unas consignaciones no acreditadas. ¿Qué pasó con esto? Pero estamos en el ya vamos a abril del 22. ¿Sí me entiende? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. ¿Sí o no? Pero estos cheques no me los hayan cobrado, ¿puede pasar? Sí. Yo no quería cobrarlo, lo que les decía en el caso de la liquidación de este muchacho. Puede perder que le borracharon la guerra y le botaron el cheque. Y uno no sabe. O les da pena venir a decir que no,
Una noche de copas. Entonces ahí también gana eso. ¿Qué hay que hacer? Tomar una decisión, ¿correcto? Que esa vez, digamos, a muchos personajes, a muchas contables les da como miedo tomar una decisión. Yo generalmente digo, este problema, ¿qué hacemos? Si yo estoy de contador y el gerente dice, no, déjelos ahí, pues toca aceptar. Dicen a usted qué sugiere. Yo sugiero que baje esa. Tiene el registro de pasivo y después miramos si lo cancelamos nuevamente, porque qué pasa, ¿cierto? Pero mantenerlo ahí en cheque. Y alguien dice, no, no cobrará. Pero entonces digo, recuerde que la acción de cobro de un cheque prescribe a los 6 meses. Y si tiene un año. Tomamos una decisión. Entonces no cancele esa vaina. Cuando están corticos de llévalo ahí como, ¿sí o no? Luego ahí como otros ingresos. Ah, listo. Ya se. ¿Listo? Usted va por allá y nos da cuenta la 429505 que se llama aprovechamiento. Es donde todos esos saldos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted haga un arqueo y la vía, digo, la custodia, ¿cierto? Le sobró dinero, no se aclaró. Ahí quedó el millón de pesos, pues ese es el resultado, porque ¿qué hacemos? ¿Cierto? Como un aprovechamiento. Y recuerden lo siguiente, miren. No sé si se los aclararon, pero ellos sí se los aclararon. Cuando yo hago un arqueo, ¿cierto? A Kelly le hice un arqueo. Y resulta que ella le faltó plata. ¿Quién me debe la plata? Kelly, ¿o no? ¿Sí o no? Tenía un fondo de caja menor de 500,000 pesos y fui y no, en todo lo que le hicimos no tiene 450. O sea que tiene una responsabilidad, ¿cierto? Y por eso afectamos la 1365 por allá. El resto. 365.30 creo que es algo que llama responsabilidad. Entonces yo registro ahí porque usted me lo tiene. Pero si voy y le hago el arqueo y le sobra 1 millón, ¿de quién es esa plata? Puede ser de Kelly, puede ser de alguien que ya no le pagó, puede ser de un mensajero, etc. No sabemos de quién es. Estamos ahí, está incierto. Entonces, cuando usted le dice, regístrelo como una cuenta por pagar, como un acreedor, la 238030, una cosa así. Usted la registra por ahí. ¿Correcto? Pasa el tiempo, nadie cobra, pues ese pasivo no es cierto, hay que cancelarlo, pero es aprovechamiento. Pero ya sí me pagan los 50,000. ¿Sí me entienden? Por eso es que muchos cajeros que somos todavía nos prevenimos mucho, ¿cierto? No sacamos plática de nuestro bolsillo. Por si ya no te pusiste, no. Qué pena, pero un arqueo, siempre me sobra la plata. ¿De quién es esa plata? Y es que si uno le pone el auditor, sí le queda como difícil saber si la plata es suya o no es suya, o no. Porque pudo ser que maneja una caja menor, por ejemplo, ¿cierto? Un mensajero de vale provisional vino, me hizo el vale definitivo y yo no le entregué el vale provisional. ¿Puede pasar? Sí. Sí, me van a entender. O el hombre también se lo lleva, así. Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo, entonces por eso es. La consejería de tratar de manejar eso. Yo tenía una estudiante en otra institución y me dijo, ay, profe, sí es cierto que a uno cuando le hacen faltantes, todos se los cobran, a uno se los descuentan por nómina. Y a mí, todos los días me descuentan. Es ahí que le dije y se molestó. Le dije, ¿usted qué opina, profe? Le dije, yo ya lo hubiera echado, o más bien la cambio de puesto. Hoy, pero que no. Le dije, usted no está capacitada para manejar dinero. Discúlpeme que le diga. Puede que le duela todo lo que quiera y usted que está acostumbrado a pagar, pero para mí no servirá. En mi empresa esto no sirve para manejar. ¿Cómo así que todos los días descuadrado? Tiene sentido, pues muy despalmada, está pensando por ahí otra chateada ahora, lo que uno comienza y se desconcentra. ¿Listo? Pues que ya se le dijo, ¿hay matemáticas? Sí. ¿Matemáticas financieras? En matemática financiera hay un gran problema, que la gente muchos se quedan es porque sacan el celular, que están haciendo una operación, elevan una potencia, le botan la llamada y se desconcentran y tenga para que llegue. Ustedes no saben, les dicen, ¿usted sabe calcular qué es un redescuento? Eso no lo vimos. Y eso lo necesitamos.
acá. En la contaduría se necesita. Lo que es ahorita saber cuál es el valor presente de una operación. Toda esa cuestión que ustedes vieron por ahí. Hay que hacer más con normas internacionales, ¿no? ¿Estamos ahí? Acá esta situación. Listo, espero que les sirva ahí. De todas maneras, pues ahí en el videito creo que queda grabado esto para que lo tengan. Después yo les subo, ahora más tarde les subo este ejercicio también para que lo hagan, que eso les puede servir de modelo. ¿Listo? Bueno, entonces guardemos este chicharrón aquí, cerremos aquí y dejemos de... pero no, yo le subo leche también para que lo tengan de como ejercicio. Pues es que yo generalmente hago toda la tenida. Yo les hago hacer una conciliación. Esto es con todos los viernes. No, ahí no vamos de paseo. Pero recuerden que esta es la última. Si mal no estoy, es la última contabilidad que ustedes ven. Y necesito que por lo menos tengan unos criterios. Esa es mi misión aquí, mejor dicho, con esto. Porque qué pena ahí tener colegas ahí que no son capaces de hacer una conciliación, o hacer un flujo de caja, o hacer una hoja de trabajo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que... Pues que les decía que si tienen que preguntar, pregunten. Ya, no hay ningún problema. Para eso estamos nosotros aquí. ¿Listo? Muy bien. Hay una situación de otro compañero que se llama el Cristian Martínez, que pues también le conseguí una herramienta. Hoy yo no sé por qué. No, porque él tiene que presentar un flujo de caja. Vamos a ver si de pronto. Esto yo creo que le sirve a todos. Sí, esto les puede servir a todos porque salir de pantalla completa, espérenme a ver. Oye, pero es que este chat está enloquecido. Profe, qué pena es que se escuchan. No, que tenemos el micrófono, no. ¿Me escuchan bien ahí? Este es mi filtro. ¿Y ahí? ¿Cómo? No, está apagado. Es que se me hace raro. Trata de cerrar este de allá, el tuyo, a ver. ¿Tú tienes abierto ahí, Antonio? ¿No? Cierra la Cristiana, pero nada más que entonces que me diga. Por eso es que... ¿Ahí me escuchan? Ya, ahora sí, profe. ¿Vio? A ver. ¿Sigo con eco? No, señor. Entonces aquí nosotros escuchamos con eco, pero ahí tienen dos bolas melodiosas para que... Bueno, muy bien. Ojo a esto que ya ahorita les voy a compartir. Estas son de las herramientas. ¿Están viendo mi pantalla? Me toca aquí con la chat. Sí, señor. Bueno. Entonces, básicamente, pues aquí les van a hablar de cómo hacer un flujo de caja proyectado, ¿cierto?
Supuestamente bien explicado, espero que lo entiendan también, porque esa es otra de las consultas que hizo un compañero de ustedes. Yo generalmente trato de buscarle las consultas que me hacen, porque pues si las necesitas, porque las necesitan. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Bueno. Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Grup Cel Asesores Empresariales. Estamos de retorno aquí en nuestro canal de YouTube, hoy 13 de diciembre. Habíamos comentado en un material anterior que íbamos a desarrollar un flujo de caja proyectada, de manera que esta es la oportunidad para que obviamente tratemos puntos importantes al respecto que debe conocer todo empresario, todo emprendedor, para que obviamente... Pero a ver si se lo deja ver, porque es que como que no lo voy a dejar compartir. Entonces lo que era bien. Te va a permitir, digámoslo, hacer predicciones para que de una manera pues no tengamos ningún problema a nivel todo emprendedor, para que obviamente la salud económica de su permitir tomar las correctas decisiones y el tratamiento herramienta financiera que sirve para la toma de decisiones o la mejor toma de decisiones dentro del ámbito empresarial. Vamos a comentar respecto que este flujo de caja se compone de dos, digámoslo, rangos o de dos partidas, lo que son los ingresos y lo que son los egresos. De ahí que hay que tener la correcta, digámoslo, tratamiento respecto a las proyecciones para que de una manera pues no tengamos ningún problema a nivel financiero. Vamos a explicar de manera correcta, digámoslo, el tema de las proyecciones, tanto de las compras como de las ventas. Es un material que obviamente va a servir de mucho a cada una de las personas que están interesados en el correcto tratamiento de esta herramienta. Entonces les invitamos a que se queden a ver este material y a suscribirse a nuestro canal de manera que no se pierdan ningún material al respecto. Muy bien, vamos a empezar por el tema de la proyección de las ventas. Vamos a comentar en todo caso respecto a la proyección de las ventas. La proyección de las ventas se tiene que ser la más realista, la más eficiente. Cristian, ¿están viendo la pantalla? Ok. Entonces, mucha atención. ¿Listo? Les pongo un contexto. Él necesita también un flujo de caja proyectado a 5 años, que es lo que le están pidiendo ahorita para hacer algo así con la diálogo. Así que eso les puede servir a todos. ¿Ok? Digamos, dentro del marco de la, digámoslo, empresarial, porque no podemos proyectar algo que no se puede cumplir dentro de la empresa. Con esto quiero decir que tenemos que conocer el negocio de la empresa, tenemos que conocer nuestro negocio, si somos empresarios o somos, digamos, emprendedores. Es una herramienta que te va a permitir tomar las correctas decisiones en el momento adecuado. Y como es proyectada, te va a permitir, digámoslo, hacer algunas correcciones al respecto de las políticas en tema, digámoslo, de pagos y cobranzas. En efecto, en resumen, entonces la proyección tiene que adecuarse a la realidad y tiene que estos obviamente poderse o ser las más, digámoslo, coherentes al respecto, porque si proyectamos unas ventas que están fuera del rango, digamos, lo que se puede cumplir, entonces no sirve de mucho el tema, o de mucho o nada, en todo caso, el tema del flujo de caja proyectada. En efecto, ¿cómo trabajamos el tema de la proyección de las ventas? Para trabajar la proyección de las ventas tenemos, en todo caso, hemos creído conveniente establecer 3 métodos. Uno que es el método promedio. ¿Cómo trabajamos el método promedio? El método promedio, ambos métodos vamos a trabajar en base a la historia de las ventas realizadas, porque ello nos permite tener el conocimiento de una manera más acercado a la realidad de la empresa a la que queremos proyectar. Esta proyección lo puedes hacer por años, lo puedes hacer mensuales. De acuerdo a eso vas a aplicar las variables o los ratios que dan como resultado cada uno de los procesos que se realiza o en cada uno de los métodos. Por ejemplo, vamos a trabajar el método promedio. Las ventas digámoslo, en este caso estamos trabajando las ventas de enero a diciembre, o sea, de este año 2018 que estamos por cerrar. En base a eso encontramos unas variaciones al respecto. Como podemos observar, las fórmulas ya están dentro del archivo, en todo caso de la hoja de cálculo, que nos ayuda muchísimo para este tema. Por ejemplo, en enero se ha vendido 45.210, en febrero 48.212, lo cual hay un incremento en tema, una variación de 3.002. De acuerdo
así sucesivamente vamos sacando cada uno de los meses para encontrar la variación. Una vez que hemos tenido la variación, entonces empezamos con la parte de la proyección de las ventas. ¿Y cómo proyectamos las ventas? Las ventas proyectamos, aquí aplicamos por ejemplo la fórmula, las variaciones respecto más la suma del mes cierto, o digamos lo que en este mes, por ejemplo, de diciembre, que a la fecha van con 50.452 respecto a la fórmula. De esa manera entonces nosotros ya estamos proyectando las ventas, digámoslo, hacia enero del 2019 a diciembre del 2019. En efecto, la fórmula lo arrastramos simplemente cuando nosotros calculamos, por ejemplo, en enero, ya tenemos el cálculo que nos daría la proyección para enero, 50.928.55 respecto, digámoslo, a la proyección. Y simplemente arrastramos el tema de, digámoslo, de esta proyección, aplicando obviamente con el tema de las celdas absolutas para el tema, digámoslo, de que no nos mueva el tema de las variaciones. Simplemente arrastramos la fórmula o aplicamos la fórmula y arrastramos para toda la proyección de todo, digámoslo, el año 2019. Este es uno de los métodos que se puede aplicar respecto a la variación, siempre trabajando con datos históricos. ¿Para qué? Para poder tener de alguna manera datos más cercanos, digámoslo, a la realidad de la empresa. El segundo método es que podemos trabajar a través del método de incremento. Un método, ¿cómo calculamos este método? Obviamente el tema, encontramos también las variaciones al respecto para poder proyectar hacia 12 meses o puedes proyectarlo a 24 de acuerdo como, digámoslo, sea el requerimiento de la empresa. En este caso estamos proyectando a 12 meses para trabajarlo dentro del año 2019. En efecto, una vez que hemos encontrado el tema de las variaciones, digámoslo, en el método de incremento, entonces aplicamos la siguiente fórmula, que es obviamente también el método promedio al respecto y de alguna manera también celdas absolutas para poder, digámoslo, inmovilizar a todas las variaciones y lo multiplicamos por el mes cierto, que en este caso es diciembre. De esa manera también hemos encontrado ya las proyecciones para enero, diciembre del 2019, pero con el tema de del método de incremento. Aplicamos la fórmula de la misma manera que hemos hecho en el método anterior, jalamos la fórmula hacia abajo y tenemos ya, digámoslo, la proyección del año 2019. El tercer método a desarrollar en este caso es en el tema de método de la proyección. ¿Cómo trabajamos este método para, digámoslo, cumplir ya con estos, digámoslo, requisitos esenciales? Ya va a depender de cada uno que lo queramos, digamos, trabajar. En efecto, en este método aplicamos la forma lineal, si queremos decirlo de una manera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las ventas ya históricas o las ventas reales del año 2018. Y simplemente aplicamos el tema, digámoslo, ya lo que es el pronóstico. En esta parte aplicamos la fórmula, digamos, lo que es el pronóstico, lo que es X, por ejemplo, en la parte digámoslo, lo que queremos proyectar. En este caso estamos en la celda G 24 o 23, que sería en la parte, digamos, lo que nosotros vamos a proyectar hacia abajo, y luego con los datos históricos ya que son las ventas reales. Finalmente X lo que busca también es, digámoslo, en temas de los meses de enero a diciembre del 2018 y tenemos el resultado parte de este método. Perfecto, de esta manera hemos, digámoslo, aplicado los tres métodos para la proyección de las ventas. Obtenido la proyección de las ventas, vamos a hacer los resúmenes de esto para poder, digámoslo, evaluar de manera correcta. Después que habemos terminado la proyección, entonces nosotros hacemos el resumen y vemos cuál es la variación o cuál es el método que queremos aplicar a nuestra empresa para que trabajemos en base a eso, o el área de marketing, o trabajar las estrategias en base a ello. Por ejemplo, el método promedio lo tenemos acá, que nos da 642.594.65, el porcentaje de incremento que nos da 669.683.45 y lo que es la tendencia 689.770.37, lo cual también puedes trabajar un tema importante dentro de esto. Por ejemplo, puedes hacer un flujo de caja proyectada pesimista, un flujo de caja, digámoslo, optimista, y un flujo de caja de alguna manera estándar o digámoslo, o normal, que naturalmente se llama.
Entonces, con esta información tú puedes trabajar. Por ejemplo, por ejemplo, quiero tomar la decisión en este caso que voy a trabajar con el método promedio, que la proyección serían, en todo caso, para el 2019, 642.594.65, y eso, obviamente, ¿en dónde lo obtenemos? A través digámoslo, del gráfico. Por ejemplo, vemos el tema del gráfico, a cuál de ellos aplicamos en este caso. El método promedio. A ver, un ratito. El método promedio, por ejemplo, tenemos de alguna manera que no se moviliza, está por debajo, en todo caso, de los otros, digámoslo, métodos aplicados. El método, digámoslo, porcentaje de incremento, que está de alguna manera intermedio del método, digámoslo, de tendencia y del promedio. En efecto, ya va a depender de cada uno de las empresas o de los empresarios que quieran, digámoslo, tomar la decisión con cuál de ellos se quedan o con cuál de ellos es el más realista que puede asemejarse a la realidad o acercarse, a la realidad, y trabajar las políticas de, digámoslo, de ventas en base a ello. A ver, cuando tenemos esta información como un tema de resumen, entonces podemos trabajar en base a 3 variables. La variable 1, que sería el flujo de caja normal. Variable número 2, que sería, por ejemplo, un flujo de caja pesimista y un flujo de caja optimista. En base a eso, nosotros podemos tomar las decisiones correctas dentro de, digámoslo, de las inversiones. Entonces, por ejemplo, me puedo tomar la atribución de trabajar con el tema del método, digámoslo, porcentaje o incremento en porcentaje, que tendría, por ejemplo, mi flujo de caja normal. En efecto, mi flujo de caja normal sería 669.683.49. Y la parte, digo, bueno, si soy optimista, por ejemplo, puedo trabajar con el tema otro flujo de caja con la tendencia, que serían las ventas 689.770.37. Y también podría trabajar un flujo de caja pesimista, que es con el tema del método promedio, que las ventas serían 642.594.55. En fin, ya va a depender de la evaluación o de la realidad de la empresa que puedas trabajar este tema. Pero ya les damos las herramientas, o ya en todo caso les damos las pautas cómo trabajar este tema. Detalle de provisiones, que es importantísimo al momento de trabajar un flujo de caja. Porque como que no tiene. Detalle de provisiones, que es importantísimo al momento de trabajar un flujo de caja. Como vuelvo a recalcar, hay muchos autores que te dicen, bueno, de la misma manera, las proyecciones se hacen de la misma manera, elaborar un flujo de caja, pero no te dicen cómo proyectar el tema, digámoslo, de las ventas, cómo proyectar el tema de las compras, que es la esencia de todo un flujo de caja, de alguna manera que para desarrollar de forma correcta. Entonces, de esa manera, ya teniendo el conocimiento debido, los datos históricos de la empresa, se puede hacer una correcta, digámoslo, proyección o una correcta acercamiento a la realidad. En efecto, una vez que hemos tenido todo este trabajo previo respecto a las proyecciones, las compras se trabajan de la misma manera, las proyecciones se hacen de la misma manera, no hay, digámoslo, algo novedoso al respecto dentro de las compras. Por eso es que obviamente vamos a explicar también por tiempo solamente la parte de la proyección. El resto solamente es fórmulas, dentro, digámoslo, del Excel. Para todos nuestros amigos que están suscritos a nuestro canal y obviamente que necesitan el material lo vamos a dejar aquí, digámoslo, aquí abajo en la cajita de, digámoslo, de comentarios, le vamos a dejar el enlace para que puedan descargar este material y puedan, pues, de una manera trabajar su financiera o su herramienta financiera de manera correcta. En efecto, es un regalo por parte de nuestra firma, es un material elaborado para cada uno de nuestros amigos suscriptores de nuestro canal. Bien, entonces, una vez explicado toda la parte de lo que es proyección de compras y ventas, entonces vamos a pasar al desarrollo ya naturalmente del flujo de caja. Bien, para el desarrollo del flujo de caja es importante también tener en cuenta un punto, un dato muy importante, las políticas de la empresa.
cómo está manejando la política de cobranza y cómo se manejan las políticas de pago a proveedores. En efecto, nuestra firma Grupo Cel Asesores y Consultores AC, con nombre comercial Grupo Cel Asesores Empresariales, trabaja la política de cobranza el 85% al contado y el 15% a 30 días calendarios. En efecto, las políticas de pago a proveedores es la misma. 85% al contado a proveedores y el 15% de las compras al crédito a 30 días. Una vez que ya tenemos la definición de la política de cobros y pagos, vamos a elaborar el tema del flujo ya de caja para poder tener de manera correcta la elaboración de esta herramienta. Bien, el Excel, o en todo caso la plantilla, como nos permite jalar fórmulas, entonces ya esta información, por ejemplo, enero está directamente jalado desde la parte de la proyección de las ventas. En efecto, ponemos las ventas totales de enero a diciembre, que tenemos, por ejemplo, 642.594.55, que es respecto a la proyección. Estas son las ventas totales, incluido IGB, valga la aclaración. De esas ventas del de enero de 50.928.55, quiere decir que solamente cobramos en enero 85%. Ese 85% representa 43.289.26. De manera que el 15% lo vamos a cobrar en febrero. Por eso es que la fórmula jala de los 50.928.55, lo ingresa en este caso en febrero. Y así sucesivamente vamos a elaborar nuestro flujo de caja. En concreto, de enero a diciembre del 2019 vamos a cobrar 546.205.36 al contado y 87.967.60 al crédito, que van a quedar obviamente pendientes el de enero, el de diciembre, que lo vamos a cobrar en enero del 2020. Ya hay que tener en cuenta ese tema. En efecto, ahí tenemos ya la partida, lo que es la proyección y los ingresos de la empresa. Nos toca hacer la proyección de los egresos. Igual, de la misma forma, por la parte de las ventas, de las compras, tenemos la fórmula jala directamente desde el resumen de proyección de compras. En efecto, por ejemplo, en enero compramos 29.110.34, de eso se paga el 85%, que son 24.743.81. De manera que vamos a pagar el 15% en febrero, 4.366.55, y así sucesivamente para los demás meses. Entonces, esta herramienta nos permite trabajar de esa manera. Bien, ¿qué más tenemos dentro de nuestra empresa? Tenemos, por ejemplo, personal, o tenemos nuestra planilla, que es el 9% que lo paga la empresa, en este caso nuestra empresa, 9% de salud, proyectamos, ya tenemos, por ejemplo, la fórmula, trabajadores con la remuneración mínima, por ejemplo, con 930, 4 trabajadores, multiplicado, de salud pagaría, o pagamos en todo caso, 335, sucesivamente la fórmula ya está aplicada, de manera que eso es el tema de salud que tiene que cargar esa deuda a la empresa. El descuento de la ONP también obviamente sale por parte de caja, porque al final, nosotros hacemos la retención al trabajador y también tenemos que proyectarlo, esa salida de dinero. Al final es la planilla o el descuento del trabajador, pero igual tenemos que darlo, en todo caso nosotros somos los responsables para hacer la retención y pagar al tema, de SUNAT. En efecto, es una salida, también igual la fórmula ya se aplica, la misma, fórmula para el tema de salud, y el tema de pago de alquiler, que son 3.950, eso lo estamos manejando de alguna manera, estamos proyectando que sea, firmar contrato por todo un año, que obviamente por 3.850. Seguimos con el tema del impuesto a la renta. Aquí hay un error, aquí no hemos cambiado el tema, estamos trabajando en otro tema. Estamos en el MIPE tributario, pagamos el 1% de los ingresos. Aquí la fórmula ya está aplicada también. ¿De dónde se aplica la fórmula para el impuesto a la renta? Se aplica, por ejemplo, de las ventas totales, y ahí hacemos la división entre 1.18, multiplicamos por el 1%, en efecto nos da 431.60 el impuesto a la renta. Y así sucesivamente la fórmula aplica para todos los meses. Siguiente punto, tenemos el pago del IGB.
¿Cómo se paga el IGB? Ya sabemos que obviamente IGB de ventas menos IGB de compras. Obviamente estamos hablando de ventas totales incluido IGB y también de compras totales. Por eso es que la fórmula se aplica de esta manera y finalmente determina pagar 3.328.29. De manera que la fórmula se aplica para todo el año respecto. Eso es lo bueno de trabajar con fórmulas. Cuando se modifique, por ejemplo, en la tabla de ventas, si queremos, por ejemplo, la proyección de ventas modificar, automáticamente se modifica todo la proyección, el tema digámoslo, de nuestro flujo de caja, se mueve todo. Eso, digámoslo, nos permite tener la información más rápida o tomar las decisiones o hacer las correcciones dentro de nuestro flujo de caja. En efecto, vamos con el siguiente rubro, que es el tema de luz. Digámoslo, debemos pagar 550, también estamos más o menos estimando que sea un promedio de 550, que la variación sea sol menos, sol más, pero estamos dentro del margen. Tenemos el tema de agua, también 200 soles, un promedio que se estima pagar. Finalmente, el pago de remuneraciones. ¿Cómo se paga el tema de remuneraciones? Las remuneraciones se paga del total, obviamente, multiplicado 930 por 4, menos el tema, digámoslo, de la ONP, se le paga al trabajador. En efecto, la fórmula está y arrastramos para todos los meses. El siguiente tema, por ejemplo, aquí tenemos la inversión en activos. Por ejemplo, en el mes de abril tenemos planeado comprar activos por un valor de 15.215 y en el siguiente mes, en el mes de agosto tenemos, digámoslo, planes comprar 10.153 de activos, el tema, digámoslo, de inversión. En efecto, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema de publicidad, muy importante para el tema, para que se cumpla la meta de la producción, tenemos que hacer estos gastos de publicidad, que se pueden regular mucho. Claro, va a depender de la política que ya tengamos en el tema de, digámoslo, de inversión en publicidad, ya sea en medios digitales o de repente en medios tradicionales. Va a depender mucho de la empresa que tome la decisión respecto. Otros gastos que, digámoslo, son siempre bueno, el tema de los imprevistos, manejarlo dentro de ello. Y finalmente tenemos el total de los egresos. De manera que ya tenemos para simplemente hacer una suma total de egresos y total de ingresos para poder tener nuestro saldo al respecto. Pausa para poder comentar un punto importante. Hay autores que lo trabajan, por ejemplo, la depreciación, que lo meten dentro de, digámoslo, de los egresos. ¿Por qué se suele, digámoslo, trabajar dentro de ello? ¿O por qué consideran, en todo caso, dentro de este rubro el tema de las depreciaciones? Si bien es cierto, la depreciación es un tema que no sale dinero de la caja, pero que de alguna manera tiene incidencia directa dentro de, digámoslo, de los activos de la empresa. Y adicional a eso, pues tienes un respaldo o un escudo fiscal para el tema tributario. En efecto, por eso es que muchos autores lo consideran dentro de ello. La redundancia depende de cada empresario que quiera, digámoslo, considerar este punto. Por nuestra parte, nosotros no lo consideramos porque simplemente estamos viendo la parte de liquidez. De manera que eso valga la aclaración al respecto. En efecto, tenemos entonces vamos a hacer un pequeño análisis respecto a ingresos. Tenemos total ingresos de 43.289.26 y total egresos 47.861.40. En efecto, tenemos una caja negativa de 4.572.14. Muy bien, que ahí podíamos tomar en todo caso una decisión de repente en bajar algunos, alguna salida de dinero, algunos egresos. Por ejemplo, se me ocurre de repente, en este caso, bajar el tema de la publicidad, el tema de los gastos, otro gasto de repente, por ejemplo, puedo mover acá a 1.150, simplemente digo, imprevisto que sea solamente 1.150 y solamente en publicidad en enero, porque estamos, digámoslo, un poco flacos, un poco, digámoslo, bajos en economía, entonces vamos a gastar solamente 2.500 en tema de publicidad. En efecto, nos permite tomar la decisión correcta para el tema, digámoslo, para no tener pues problemas financieros. De esa manera estaríamos haciendo la corrección, ¿para qué? Para tener un saldo de 2.128.86. Aquí es un punto importante, por ejemplo, la empresa tiene que mantener una política, digámoslo, de caja y no tener problemas en repente en el tema de los proveedores, un tema, digamos, lo que se necesita hacer cualquier gasto menor. En efecto, eso ya va a depender de cada una empresa que maneje su propia política. ¿Para qué? Porque esta herramienta es esencial, es básica, que deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para que, si no, al final van a tener el problema que no van a poder pagar personal, no van a poder pagar a proveedores, etcétera, etcétera. En fin, ese es un punto importante que deben tener en cuenta.
Bien, una vez que tenemos el tema del saldo ya de caja, o mejor dicho, la parte dentro de la resta de los ingresos y los egresos, tenemos 2.128.86. Bueno, en toda caja es importante también o es un punto de partida, que es el saldo inicial. ¿Con qué se inicia, por ejemplo, el saldo, digámoslo, de la proyección? En este caso, por ejemplo, estamos proyectando que el saldo final de nuestra caja al 31 de diciembre de 2018 va a ser 15.152. De manera que con eso ya podemos trabajar el tema de nuestros saldos, digámoslo, para el tema, nuestro flujo de caja económica. 7.280.86 nos quedaría como flujo de caja económica. Y luego aplicamos los saldos para, digámoslo, los meses sucesivos, jalamos los saldos anteriores y aplicamos el tema, digámoslo, de la suma y resta dentro de los ingresos y egresos. Finalmente, queremos, por ejemplo, tratar un punto importante dentro de nuestro flujo de caja. ¿Qué pasó aquí en el periodo, por ejemplo, de abril? Tenemos un saldo negativo de 12.814.76. Muy bien. Como es una microempresa, entonces no está moviendo millones arriba, digámoslo, mucho dinero, pero cuando se trata de, digámoslo, de grandes empresas, o se trata de trabajar esta herramienta con ya medianas o grandes empresas, entonces tiene que tener en cuenta el tema de inversiones. Por ejemplo, nosotros acá estamos haciendo la proyección de comprar un activo por 15.215. De manera que este activo está saliendo de nuestra caja, está saliendo de nuestro, digámoslo, dinero que estamos moviendo o rotando mes a mes. Podríamos tomar la decisión de que esta compra puede ser, digámoslo, a través de un financiamiento de los bancos. Punto importante. Entonces, ¿para qué? Para no tener, digámoslo, nuestra caja, en todo caso, negativo en la parte, digamos, entre sumas y restas. Entonces, de esa manera estaríamos tomando la decisión correcta, pues, para que no tener, digámoslo, ese bajón dentro del periodo de abril. Y así sucesivamente en los demás periodos. Por ejemplo, también en el periodo de noviembre, si no me equivoco, también tenemos la parte de agosto, tenemos proyectado comprar 11.152 de activos. También lo podremos quizás financiar, ¿no? Para no tener, y ya de la política de la empresa, cómo maneja su tema, digámoslo, financiero. Podemos financiarlo para no tener, digámoslo, ese tema de problema de caja, ¿no? Entonces podríamos tomar esa decisión. En efecto, tenemos un flujo de caja negativo, no tenemos un flujo de caja negativo en la parte, digamos, económico, por lo tanto nuestra proyección está correcta. Más o menos saludable, porque no vemos ningún negativo, porque hemos cambiado la parte de, digámoslo, de la publicidad y tema podemos hablar. La buena noticia que del flujo de caja, como es estimación, se puede, digámoslo, adecuar a la realidad, se puede trabajarlo, se puede mejorarlo, el tema de las proyecciones. Por ejemplo, quizás hay empresas que están manejando la política de cobranza a clientes 60-40 o 50-50. Entonces, le está generando un problema a nivel de, digámoslo, de ingresos. Entonces puede mejorar, bueno, si están 50-50, bueno, podrían decir, ¿sabes qué? En nuestro caso, ¿no? 80% va a ser, digámoslo, al contado y 20% va a ser al crédito. De manera que no se afectan económicamente. Entonces, esta herramienta nos permite tomar esa decisión para, digámoslo, el correcto o la buena salud económica de nuestra empresa. En efecto, ya tenemos el resultado de nuestro flujo de caja económico. Ahora tenemos que trabajar en la parte de nuestro flujo de caja financiero. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente nosotros, por ejemplo, en febrero estamos planeando obtener un préstamo por 20.000 soles para de una manera pues no vernos tan afectados dentro del marco, digámoslo, de las operaciones, ¿no? Entonces sacamos o solicitamos el préstamo al banco por 20.000 soles, de manera que lo pagamos, digámoslo, mensual con una cuota constante de 1.915.72. Eso nos permite tener o oxigenar en todo caso el flujo de caja, sabiendo que obviamente los intereses nos va a servir también para el tema tributario, para el tema de la deducción del impuesto a la renta. En efecto, haciendo unas sumas de restas, al final nos hacemos de dinero, al final nos hacemos de activos, la empresa tiene un poco más de capacidad para generar ingresos, entonces la decisión está, digámoslo, correctamente tomada. En efecto, nuestro flujo de caja financiero también obviamente es positivo porque, digámoslo, las cuotas del capital más los intereses no es tanto que, digamos, no se paga. En efecto, no surte ningún efecto negativo al respecto. Esta es una herramienta importantísimo que todo empresario debe conocer. Si no conoces, si no tienes tu flujo de caja, siempre tendrás problemas en el pago o en, digámoslo, asumir tus obligaciones como empresario. De ahí el llamado a todos nuestros amigos empresarios que deben manejar ellos mismos su flujo de caja. Deben mes a mes hacer sus evaluaciones para no tener estos problemas, porque
al final se trabaja ciegamente con el tema de, digámoslo, de la compra de mercadería, la inversión en activos, y saturados, al final no se puede pagarlo, entonces tienes un problema a nivel de... Si haces una buena decisión en tema de inversiones, pues una herramienta simple de manejar es tu flujo de caja. De manera que con eso puede ser un flujo de caja histórico, puedes manejar un flujo de caja proyectada para que no tengas ningún problema a nivel empresarial. De esta manera estarías manteniendo la salud económica adecuada de tu empresa y te permitiría tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el flujo de caja, sino por tiempo, son puntos importantes que nosotros tomamos, pero dentro del flujo de caja se hace una serie de análisis. Por ejemplo, también en las políticas, digámoslo, podríamos cambiar las políticas de pago a proveedores. Quizá puede ser el 50%, el 60% sea al contado y el resto sea al crédito, como lo hacen las grandes empresas, porque finalmente las grandes empresas viven de las pequeñas o de las MIPES. Dicen, bueno, sí, pues yo te compro y al final te pago después de 90 días, de 4 o 5 meses. En efecto, quien se ve afectado es digámoslo, la empresa pequeña, que obviamente necesita hacerse dinero y dice, sí, pues estoy facturando, pero al final se ve afectado porque no les pagan. Entonces, este flujo o esta herramienta te va a permitir tomar la correcta decisión al respecto. Bien, puntos importantes que hemos querido conveniente tratar el día de hoy. Espero que este material sea de ayuda para cada uno de los amigos que están inmersos dentro del mundo empresarial y para todos los profesionales que necesitan esta herramienta, digámoslo, de evaluación financiera. Le vamos a dejar dentro de la cajita para que puedan descargarlo y puedan hacer sus proyecciones de acuerdo al marco de las operaciones de su empresa. Bien, saludos a cada uno de ustedes, espero que, bueno, compartan el material. Compartiendo el material nos ayudan mucho a nosotros dentro, digámoslo, de nuestro canal. Bueno, así que saludos. Mucho a nosotros dentro, digámoslo, de nuestro canal. Bueno, así que saludos. Listo, saludos. ¿Cómo la vieron? ¿Sí sirve la herramienta o no? Básicamente recuerden que yo pienso que todos deberíamos de hacer un flujo de caja, ¿no? Pero a veces el flujo de caja que nosotros hacemos es cómo nos vamos a embalar, ¿sí o no? ¿Cuánto vamos a conseguir prestado? Yo no sé si ahorita ustedes han tenido la experiencia que los bancos ahorita le están mandando a uno al correo como locos, active su tarjeta de crédito, active, ¿sí? ¿Se han dado cuenta de eso o no? Ayer me preguntaba una señora, me dijo, es que bien Bancolombia me envió una tarjeta de crédito hace como 3 meses y está que me llama que la active. ¿Usted qué opina? Pues si la va a utilizar y la necesita, activa, si no, ¿para qué? Yo pienso que usted no se debe endeudar por deporte, ¿o sí? No, uno cuando se endeuda es porque tiene alguna proyección de algún negocio o algo, una inversión o qué sé yo, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Pero yo creo que nadie se endeuda por deporte. Y lo mismo cuando uno, digamos, como que proyecta eso, es un viaje de vacaciones también de hacer un flujito de caja, ¿cierto? Que se gasta y uno a veces no es como desatento en eso, ¿sí o no? Y llega ya al paseo, llega a divertirse y resulta que si va con chinos, con los hijos, entonces los hijos ahí, ¿será que los chinos comienzan a hacer, ¿será que me puedo comer un helado? No alcanza para eso. Vais a marcarse el pelo, hacer las cosas como deben ser. La plantilla de pronto, yo no la tengo, pero vamos a tratar de buscarle una y si no toca mirar en la página ahí que sale. A ver si de pronto, pero de todas maneras ahí les queda grabado en la conferencia, lo que me parece que es bien interesante. Además, lo que les decía, Cristian, lo que te decía ayer, ¿no? Es una relación de qué dinero voy a recibir y en qué lo voy a gastar, ¿correcto? Porque incluso ahí sí puede presentarse en ocasiones que en el mes de mayo de pronto va a haber una capitalización por parte de los accionistas, entonces hay que meterla ahí. Generalmente nosotros, ¿cómo trabajamos? Nosotros trabajamos así, mensualmente, llegamos al año y ahí hacemos las proyecciones de año, que es más fácil, ¿cierto? Es más fácil, digamos, desde el punto de vista, si yo requiero hacer algún ajuste, pues voy y lo hago. Pero si no, digamos, si no tengo esas medidas, es como ir a ciegas, ¿no? Que el problema es lo que caiga. Y ahí es donde estamos fallando la mayoría, ¿no? ¿Cierto? De que vamos a lo que caiga. Listo. Ahí lo que tú puedes mirar es en la parte de los egresos, ¿cierto? Colocar los pagos, cómo es que va. Tienes que manejar muy bien la parte de ingresos en la parte superior, ¿cierto? Y mirar los compromisos que se establezcan con la DIAN
entonces tú los proyectas también así, ¿qué tanto es lo que le puedes pagar a la DIAN en un momento determinado? De todas maneras, sería bueno meterse a la página de esto, si no yo miro a ver cómo le puedo ayudar con un formatico de flujo de caja, ¿listo? Bueno, yo creo que ya. Está por ahí el demonio. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Estoy muy asustado. Tranquilo, no se asuste si no trabaje. Que allí sale trabajo como antena, ¿sí? Ok, con gusto. Bueno, vamos a venir a hablar un ratico así nosotros que tenemos un temita pendiente ayer que hablamos de ingresos ayer, ¿cierto? ¿Ya acabamos de decir de ingresos? Solamente lo dejamos ahí cuando faltaba un cuarto para las 10. De pasar el tiempo rápido, ¿sí? ¿No? Muy bien. Entonces, íbamos a mirar, ¿cierto? Que básicamente nosotros tenemos dos, sí, como dos definiciones de lo que son los ingresos, ¿cierto? Dentro de una organización. Los podemos catalogar, ¿cierto? Cuando yo hablo de ingresos dentro de mi empresa, puedo decir que son los valores que recibe la empresa, ¿cierto? Cuando realiza una venta o presta un servicio, ¿con qué fin? De obtener una ganancia, ¿no? ¿Listo? Entonces ya escribió, muy bien. Entonces decimos, ingreso. Son valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que básicamente cuando yo estoy hablando de ventas, ¿cierto? Realizo una venta o presta un servicio, generalmente a quién le presto el servicio o le realizo la venta, pues a un cliente, ¿correcto? Entonces, por eso si miramos la definición, miremos lo que nos dice las NIF. Entonces, la NIF, punto aparte, lo que dice NIF, ¿cierto? De ingresos. Es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos. Es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad. Recuerde que cuando estamos hablando de entidad, pues como pueden ser cooperativas, ¿cierto? Pueden ser empresas manufactureras, pueden ser de prestadores, pues hablamos de entidad como tal. ¿Listo? Coma, durante un periodo contable. Coma, con un impacto favorable en la utilidad. Con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. O, coma, en su caso, en el cambio neto del patrimonio contable. Otra vez comenzó el zumbido. ¿Sí? O en el cambio neto en el patrimonio contable. ¿Correcto? Y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, coma, respectivamente.
Ojo a lo siguiente, mire, cuando nosotros, recuerda que nosotros hablábamos del patrimonio y casi siempre nos referimos a que el patrimonio es el capital social, ¿cierto? Entonces el capital social, entonces 100 millones, sí, no. O sea, yo hablo del capital social o el patrimonio social, digamos que es la inversión que hacen los accionistas, o los dos, ¿listo? Cuando hablo del patrimonio contable, se incluye uno, estaría hablando del 3. Pero el 3 recuerde que está el 31, 32, 33, 34, 34. ¿Listo? Entonces, eso van acumulando en ese número 3 que tenemos ahí, que en su momento pues estaré generando. Entonces, la idea es, ¿cierto? Que obviamente cuando yo realizo una venta, ¿cierto? Como hablamos aquí en el caso de que la venta fue a crédito, pues lo que hace es que automáticamente me va a aumentar un activo, ¿cierto? ¿El activo cuál? El de cuentas, el de los clientes, ¿correcto? Entonces, ¿y qué estoy buscando con eso? Una ganancia o una utilidad. ¿Listo? Muy bien, decimos entonces punto aparte, movimiento de las cuentas de ingresos. Movimiento de las cuentas de ingresos. Empiezan y aumentan su movimiento en el haber. Si quieres subraya, eso viene ahí para que no se... Empiezan y aumentan su movimiento en el haber. ¿Cómo? Disminuyen y se cancelan en el debe. Punto y coma. Normalmente no se debitan o no se hace un débito, ¿cierto? Normalmente no se debitan, sino al final del ejercicio para cancelar su saldo. Punto seguido. Su saldo es crédito. ¿Listo? Recuerda que estoy hablando de la clase 4, ¿correcto? Alguien me decía, es que la 4175 es de naturaleza de débito. Sí, pero es que eso es parte de la 4, ¿cierto? Normalmente, repito, ¿cierto? La cuenta de ingresos solamente se debita cuando se finaliza el ejercicio para cancelar el saldo y poder obtener la utilidad o pérdida del periodo. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta siempre, las cuentas de resultados siempre conservan su naturaleza o el saldo es cero. En este caso, la cuenta de ingresos o es de naturaleza crédito o es cero. No va a ser de naturaleza débito. Como hablábamos de las cuentas reales que decíamos que por lo general, ¿cierto? Que sí podía cambiar la naturaleza. En las cuentas de resultados no pasa eso. O es cero o es crédito, en este caso los ingresos. Y cuando hablamos de, entonces pongámosle ya 5 gastos. 5 gastos. Entonces, ojo a esto. ¿Será que para que una empresa funcione bien tengo que pagar luz? Que no hay nada que hacer, ¿sí o no? ¿Tengo que pagar agua? ¿Tengo que pagar sueldos? Pues claro, ¿sí o no? Si pagándole no hacen nada, mucho menos si pagarle. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Hablamos de los gastos. Y decimos que son valores que debe pagar la empresa para su buen funcionamiento. ¿Cierto? 5 gastos, ese es el que voy a ponerle el numerito de 5. 5 gastos son valores que debe pagar la empresa para su buen funcionamiento. Coma. Entre estos tenemos 2 puntos, sueldos, coma, arriendo, coma, papelería, coma, impuestos, coma, gastos notariales, coma, entre otros. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Resulta que, no sé si les alcancé a comentar, que como las normas internacionales o las IFRS son gringas o son del Reino Unido, son europeas,
¿cierto? Entonces aquí, cuando se hizo la traducción, pues para nosotros aplicarla, hicieron mal la traducción, ¿cierto? Entonces, por eso es que no hablan de costos, sino hablan de gastos. Pero ahí están involucrando los dos, tanto costos como gastos. Y en mi concepto, pues, ya hablaba era de egresos, ¿cierto? Así como hablamos de ingresos, habla de egresos, y ya no hay problema en la gente a entender. Pero entonces, para que tengamos claro eso, ¿no? Muy bien, ¿qué dice la NIC? Los gastos, ¿cierto? Son valores que no pueden identificarse claramente con un ingreso relativo o que perdieron su potencial o que perdieron su potencial generador de ingresos. Punto y coma. Cuando habla de perdieron su potencial generador de ingresos, básicamente hablamos de por lo que son las depreciaciones, por ejemplo, ¿cierto? De deprecia, entonces fue un gasto, pero si ya no estás reconociendo un demérito o el deterioro que va teniendo el activo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Punto y coma. Estos deben considerarse gastos desde el momento en que se devengan. Y entre paréntesis podemos colocar párrafo 60 de las NIC. ¿Listo? Párrafo 60. Muy bien. Movimiento de las cuentas de gastos. Empiezan y aumentan su movimiento en el debe. Empiezan y aumentan su movimiento en el debe. Coma, disminuyen y se cancelan en el haber. Punto y coma. Normalmente no se acreditan, sino al final del ejercicio para cancelar su saldo. Punto seguido. Su saldo es débito. Muy bien. Listo, colgamos ahí costos. Terminemos los costos, hay que irnos ya un poquito y con eso ya no mañana no nos estrenamos. Bueno, mañana les doy el resumen así del movimiento así para que lo analicen por rapidito y ya. ¿Listo? Entonces pongamos ahí costos. Y decimos que los costos, la definición más sencillita, representa el valor de adquisición de los artículos destinados para la venta. Yo también podría decir, ¿cierto?, que esos costos al final representan el valor de adquisición o de producción, porque pues si yo ya estoy fabricando los productos, pues también voy a incurrir en materias primas y ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces decimos, según la NIF, el párrafo 57, dice que costos, por costos debe entenderse, coma, para fines de los estados financieros, coma, que es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cargo
de un bien o servicio adquirido, ¿cierto? Que se entregan o prometen entregar a cargo de un bien o servicio adquirido, coma. Por la entidad con intención de generar ingresos. Y entre paréntesis colocamos párrafo 57. Punto aparte. Abramos comillas. Párrafo 57. Abramos comillas. Cuando los costos tienen un potencial generador de ingresos en el futuro, coma, representan un activo. Cerramos comillas y ese es el párrafo 58. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, compro mercancía, pero no la tengo vendida, sino que la meto en inventarios. ¿Cuándo la va a vender? En el futuro. Por eso se tiene un potencial generador, ¿cierto? En el futuro representa un activo. Entonces, ¿ese activo cuál será? Un 14, que son inventarios. O puede ser también, si yo tengo un torno, ¿cierto? Tengo una metamecánica, ese torno que es una propiedad de planta y equipo, ¿tiene un potencial de generador de ingresos en el futuro? Sí. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces colocamos punto aparte, movimiento de las cuentas de costos y ya nos vamos, nos quedan 2 minuticos. Empiezan y aumentan su movimiento en el debe. Coma. Disminuyen y se cancelan en el haber. Punto y coma. Normalmente no se acreditan sino al final del ejercicio, ¿cierto? Normalmente no se acreditan sino al final del ejercicio para cancelar su saldo. Punto seguido. Su saldo es débito. ¿Listo? Entonces observen que el comportamiento de los costos y de los gastos es similar. Entonces, de pronto por eso fue que estas bellezas entonces se llegaron a la traducción, solamente dejaron gastos y dejaron de lado los costos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dejemos así, ¿cierto? Y mañana miramos un cierrecito ahí y miramos como el movimiento de esas cuentas condensadas, para que eso yo creo que les puede servir a ustedes herramienta también para que analicen y hacemos digamos, como una introducción a eso. ¿Listo? Que Dios me los bendiga, lo mismo les deseo, hablamos mañana si Dios quiere. Porque si no, no tienen tiempo de echarse el tintico. Muy bien. Ingeniero, los de plataforma hablamos mañana, entonces si Dios quiere, ¿listo?